Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Synergizing with Phidias Lab, we present the labels coach, researcher, professor, co-designer fall short when it comes to describing Mari Carmen Almarcha, who was born in Murcia, graduated in Barcelona, and now living in Australia. Aligned with her authenticity, last year she published not one but two disruptive PhDs that challenged the status quo of the education field and the one of health and exercise promotion. Two fields not as different as society might think. Now starts the conversation in Spanish, the English version in the YouTube video of the episode. Mari Carmen Almarcha, mil gracias por aceptar la invitación de Fosbury Flop y bienvenida. De nada, Martín, muchas gracias por invitarme. Mi abuela siempre nos decía a los nietos, ella hablaba más a nivel local, no mundial, que íbamos a buscar afuera lo que teníamos adentro, no lo que teníamos en casa. Y yo, que viví un periodo en el extranjero, la sentía un poco, pero también se lo cuestionaba. Y aquí yo quiero preguntarte, Mari Carmen, ¿estás ahora mismo en Australia? ¿Naciste en Murcia? En Murcia, sí. En un pueblo de Murcia. ¿Qué has encontrado en Australia que no has encontrado aquí en España? A ver, son dos sitios completamente diferentes y entonces depende también mucho de la época en la que estés. Evidentemente, cuando nací en un pueblo de Murcia llamado Sangonera la Verde, mi vida era eso, el pueblo. Luego, cuando descubres la ciudad, dices, ¡hala, la ciudad de Murcia! Y descubres nuevas cosas. Y dices, ¡ay, pues me gusta! Descubres más cosas de lo que tú eres y de lo que te gusta a ti. Y entonces, evidentemente, cuando viajas por España, descubres nuevas ciudades, descubres, pues mira, me gusta esto y no sabía que me gustaba, evidentemente, porque no te has expuesto a eso. Y el irse a Australia, pues ha sido un poco más de lo mismo. Ahora mismo para mí este país hay muchas cosas con las que creo que se parece a España bastante, pero ahora mismo aquí es el lugar donde me siento más yo, si tiene sentido. Pero sí, es cierto que mucha gente me pregunta ¿qué tiene Australia que no tiene España, no? ¿O por qué estás en Australia? A ti te debe pasar lo mismo cuando te fuiste, tu experiencia en el extranjero, ¿no? Que te preguntaban, ¿pero por qué? Plan, ¿qué tiene a eso que te quieras quedar ahí? También ahora mismo es difícil de responderlo, pero diría que me siento súper yo aquí, súper conectada con Australia, con el país. Yo, estando en Finlandia, leí una frase de Josep Pla que decía algo como que lo positivo de las grandes ciudades era que puedes ser anónimo. Y esa anonimidad, no sé cómo, el hecho de poder ser anónimo te da eso, ¿no? Como de empezar de nuevo o hacer lo que te dé la gana. Y también tiene otras cosas malas. Bueno, y también el hecho de que puedas encontrar más fácil tu sitio. Si tengo que comparar mi vida en el pueblo, cuando yo estaba en el pueblo cuando era pequeña adolescente, yo hacía skate. A mí me gustaba mucho hacer skate, hacía skate con mi amigo Pablo y quedábamos y patinábamos por las calles del pueblo. Y la gente, sobre todo las chicas del pueblo, me miraban y era en plan, ¿qué hace esta? ¿No? Y criticaban un poco. Yo no era la más normal, por así decirlo. Pero claro, luego te vas a Murcia ciudad o incluso luego te vas a Barcelona y descubres que hay una comunidad de skaters, que hay mucha gente que patina, que hay más chicas que patinan y sales de eso y dices, vale, no era rara. Como que encuentras comunidad. Para mí la ciudad es un poco eso, el salir del pueblo es un poco eso. Encontrarte más de, vale, ok, no soy la rara, hay algo más de fuera del pueblo. Sí, la cercanía del pueblo tiene lo mismo, ¿no? Cosas muy buenas, pero al mismo tiempo cosas muy malas Yo nunca me planteé vivir en una ciudad cerca de ellas, porque también nací en pueblo, y una vez viví en la ciudad, me di cuenta de todo lo que me podía ofrecer y lo disfruté un montón. Sí. También he de decir que no es que me encante vivir en la ciudad, o sea, yo no soy de ciudad. O sea, a mí vivir en
en plena ciudad, no, con edificios, no me agobio. Necesito naturaleza, necesito océano al lado y por eso estoy viviendo aquí, que estoy viviendo muy más apartada de la ciudad. Estoy cerca de una playa, que es lo que te he dicho antes, que es un pueblo costero, por así decirlo. Se puede decir que es un pueblo costero, un barrio costero y me da mucha tranquilidad, me da mucha paz y al mismo tiempo puedo hacer las cosas que me gustan. Mari Carmen, ¿y tú, entre comillas, saliste de casa 2 veces? Primero de Murcia a Barcelona y después de Barcelona a Australia. Sí. ¿Considerarías lo que muchos cripto bros o estos influencers, youtubers, etiquetan como life hack para mejorar la productividad, mejorar el estilo de vida, salir de casa solo? ¿Como un life hack? ¿Lo considerarías? Uh, A ver, definitivamente salir de casa te da de una herramienta y aprendes tanto sobre. Lo pasas mal. Yo creo que es más el hecho de verte sola y ahora vale, ahora me tengo que yo buscar la vida. También depende mucho de los recursos que tú tengas. Si tienes dinero, puedes permitirte vivir en una residencia, puedes permitirte pagarte un montón de actividades. Parece que es la vida del rico, ¿no? Pero si realmente no es tu caso y te vas a una ciudad y te quieres buscar la vida, los primeros meses, si no años, es duro. O sea, es duro. Y yo creo que eso es lo que hace que tú crezcas personalmente. O sea, pero es bastante duro. ¿Qué te No costó es para más a todo el ti? mundo. No es para todo el mundo. De hecho, diría que depende mucho de tu personalidad y de. No creo que sea para todo el mundo decir, te aconsejo que salgas de casa. Por ejemplo, mi hermana lleva viviendo con mi madre un montón de años y ha sido recientemente, el año pasado, que fue hace 2 años, que por primera vez se fue de casa a Barcelona, de hecho, a estudiar el máster. Y claro, para ella, que era una persona que era muy de estar en casa, muy de mi madre, muy tal, pues no le iba bien salir de casa. Iba a ser demasiado para ella. Ha tenido que ser que por una serie de circunstancias de que ella ha conseguido ganar una confianza, etcétera, que salir de casa para ella, vale, es el paso de salir de casa. Pero no creo que sea para todo el mundo enseguida salir de casa. Depende mucho de ti y de tu contexto. ¿Qué te costó a ti de salir de casa? Que comentas que fue duro. A mí, la verdad, no me costó mucho porque yo quería salir de mi casa. Es cierto que yo empecé en Murcia a estudiar la carrera y ya salí de casa. O sea, ya vivía en otra. O sea, no vivía con mis padres. Entonces, digamos que ya es un paso, ¿no? Ya me fui a vivir sola, ya vi lo que era vivir sola y yo quería salir de Murcia porque en esos momentos, cuando empecé la carrera, yo tenía muy claro que quería ser, esto no sé si lo sabes, pero quería ser entrenadora de natación de alto rendimiento, lo tenía clarísimo, ese era mi objetivo en la vida. Entonces dije, vale, si quiero ser eso, en Murcia no tengo tantas posibilidades y mi objetivo era Granada, yo quería irme a Granada 100%. Era como, de hecho, que conocía el centro de alto rendimiento de ahí, Granada, conocía a los nadadores de allí, conocía, bueno, a los técnicos y quería irme ahí. ¿Qué pasa? Que para hacer el traslado de expedientes se abría más tarde que en Barcelona. Y en Barcelona se abría antes. Y dije, pues como yo me quería ir, yo vi Barcelona y dije, va, por probar. Entonces lo eché y como en Barcelona se resolvía todo más antes, pues al final me cogieron allí. Y entonces pues me fui a Barcelona, pero Barcelona no había ido nunca a Barcelona, no tenía ni idea de la ciudad, no sabía ni siquiera que se hablaba catalán. Sabía que se hablaba catalán, pero yo imaginaba que era una cosa como en Galicia, el gallego, que se habla en los pueblos, o como en Valencia un poco, pero no mucho. Entonces yo me fui a Cataluña y pensando que se hablaba castellano y tan contenta. Entonces fue ¿Y duro por eso, aprendiste fue duro por el catalán? idioma. Aprendí catalán, sí, aprendí catalán. Me agrada, sí, la lengua me gusta mucho. Entonces eso hace que también la haya aprendido más rápido. Y Mari Carmen, aquí me ha sorprendido que cuando mencionabas lo de entrenadora de alto rendimiento de natación, lo Hmm. has mencionado en pasado. ¿Ya no lo quieres ser? Es que he pasado por muchos momentos, pero ahora mismo no creo. Ahora mismo no creo. Sí que es cierto que recientemente he hecho de entrenadora aquí en Australia, pero si lo llego a hacer sería. Tienen que cambiar muchas cosas en el contexto. O sea, hay cosas a niveles superiores que tienen que cambiar tanto
que ahora mismo no lo veo. Creo que tengo mayor impacto haciendo otro tipo de cosas que siendo entrenadora de alto rendimiento. ¿Qué te refieres con cambiar cosas a niveles superiores? Me refiero a que al final en el deporte, y hablo en concreto de la natación, hay una filosofía y una estructura de trabajo que lleva así años, siendo así. Una estructura bastante rígida. Entonces, para llegar a los altos niveles, uno, has sido entrenador de alto rendimiento y has competido y tienes un nombre en el mundo del deporte, o tienes contacto dentro de la federación, o eres muy bueno siguiendo un tipo de entrenamiento con el que yo no creo. Hacia la natación, por toda su historia, se ha ido entrenando de una forma que, pues, muy tradicional, muy siguiendo periodización de entrenamiento, teoría de entrenamiento, y eso ya a través de nuevas teorías y nuevas perspectivas como el sistema complejo en la que yo estoy y en la que yo estudio, totalmente los principios son diferentes. Entonces, yo no podría nunca entrenar en base a otros principios. Entonces, claro, mi sistema de creencias, si choca mi sistema de creencias con mi trabajo, que el trabajo es lo más importante de una persona, porque al final estás muchas horas en tu trabajo, no puede estar esa lucha. No puede estar esa lucha. Entonces, si se da el entorno en el que yo pueda trabajar de lo que quiero y que la gente a mi alrededor crean lo que yo quiero y alineados con los principios y con la serie de valores, ok. Pero ahora mismo no creo. Y, Mari Carmen, tú cuando llegaste a Australia también trabajaste como entrenadora, ¿no? De natación y de gimnasia. Sí. Lo que comentabas de natación también fue lo mismo Australia. ¿Cómo fue tu experiencia de cambiar de Barcelona a Australia en la gimnasia y en la natación? O sea, yo en Barcelona hacía entrenadora de gimnasia artística por las tardes como hobby. Yo estaba haciendo mi doctorado y por las tardes hacía entrenadora de gimnasia en el Club INEF. Me lo pasaba súper bien y a mí me encantaba. Y en entrenadora de natación hice cuando era bastante más pequeña, porque yo soy nadadora de toda la vida, y cuando era más pequeña fue cuando me sacar el curso de monitora de natación y empecé a hacer así. Pero en Barcelona no entrenaba natación, y cuando vine a Australia, de nuevo, vine con el objetivo de, mira, como era la segunda vez que venía a Australia, acabo de acabar mi doctorado, ahora mismo quiero explorar el país mucho más, y sobre todo quiero trabajar de entrenadora, que hacía una cosa por la que me preparaba y estudié una carrera, ¿no? Y me gustaría explorarlo en Australia, porque sé que es un país diferente y que tú te puedes dedicar de ello aquí. Aunque no empieces en la élite, tú aquí puedes tener una carrera como entrenadora, full time. O sea, no como en España, que es por las tardes, un hobby mal pagado. Aquí es diferente. Entonces lo quería intentar y aparte con la visa que tuve cuando llegué, pues era más fácil, o sea, solo podía optar a estos trabajos. Entonces apliqué, estuve en un equipo de natación, en un club de natación bastante importante aquí en Gold Coast, en Australia, y claro, el cambio, pese a que no me guste reconocerlo, porque yo no pensaba que iba a ser así, es bastante rígido igual. O sea, en natación tenían un lesson plan y cada nivel tenía un lesson plan diferente. Entonces tú, para avanzar de nivel, tenías que cumplir los requisitos de tu lesson plan. Entonces cada día que tú ibas a la piscina, tú seguías rajatabla el lesson. Cada entrenador hacía lo mismo. Todos los entrenadores y entrenadoras hacían exactamente lo mismo. El lesson plan lo sigue. Claro, ¿qué pasa? Que así tú eres súper reemplazable. O sea, tú dices un día, no puedo, dejo el trabajo y cogen a otro, vale, sigue esto. Súper fácil, el club no se complica la vida al final. Pero yo empecé a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces yo jugué un poco ahí con los límites y empecé a hacer las cosas diferentes dentro de seguir ese lesson plan. Pero sí, al final había mucha estructura, hay muchas cosas que cambiar en natación. Y en gimnasia lo mismo, Quizá en gimnasia hacía lo mismo, yo hacía cosas diferentes. Y me llamaban la atención, pero yo al final le daba una contestación del por qué hacía las cosas así, ¿no? Al final también, si me comparo con el resto de entrenadores y entrenadoras que estaban a mi lado en los dos deportes, ellos estaban de acuerdo, sí, fácil.
no tengo que hacer nada, no más que tengo que seguir eso en plan. Yo me complicaba la vida bastante. Pensaba, cada día tenía ideas nuevas o se me ocurrían ideas y las probaba, algunas salían, otras no tanto. Entonces decía, vale, ok, esta idea pues con esta persona quizá no tanto. Pero sí que improvisaba mucho, según también porque tengo experiencia con estos deportes y iba propiendo ejercicios nuevos. Pero bueno, sí, una experiencia. En Barcelona, en el pádel, era lo mismo. Un ibuprofeno para todos que dice Raúl Gil, ¿no? De este lesson plan que dices, ala, y para todo el mundo durante toda la semana, ¿qué le dirías si ahora te escuchara el que preparaba y os daba esos lesson plans de natación? Porque hay... ¿Qué le dirías? ¿Por qué no, por qué lo criticas ahora, entre comillas? Uy, lo dije, ¿eh? Lo dije. La primera vez que lo dije fue en una comida de trabajo, que el ambiente estaba más distendido, y lo dije ahí, pero totalmente sincera, ¿eh? Dije lo que pensaba. Pero también es cierto que yo soy española. Entonces, cuando dices las cosas no te toman tan en serio como se tomarían a una persona nativa. Y yo creo que esto pasa en todos los países al final. Pero lo dije y luego también lo dije a la semana antes de irme. Y bueno, de hecho, cuando sabía que me iba a ir, esas 2 semanas hacía un poco lo que me daba, lo que yo pensaba que era lo adecuado con mi atleta. Y claro, de al principio criticarme o ponerme bastante traba, en plan, o llamarme la atención de no, esto no lo puedes hacer. ¿Qué haces cogiendo este material en la piscina? No puedes usar este material, tienes que hacer esto. De pasar de eso a cuando veían, yo seguía haciendo lo mío, cuando veían que los críos y las crías estaban mucho más contentos, que venían súper motivados a nadar, que encima los padres, el efecto de los padres fue increíble, porque los padres hablaban con la manager y decían, por favor, ¿puedes poner a mi cría con Mari Carmen los miércoles y los sábados también, que la voy a apuntar 2 veces más a la semana, porque quiero que vaya con Mari Carmen? Entonces, claro, pasé de tener clases, pues normalmente eran 7 o así, a tener clases con 12, en plan, aumenté los números. Entonces, claro, para el club era en plan, vamos a hacer como que no vemos nada porque esta chica no está consiguiendo más dinero. Así que al final no me decían nada, pero tampoco se interesaban mucho por lo que hacía o me preguntaban o, ¿sabes? Entonces, por eso, Martí, me di cuenta de que el impacto que tú puedes tener como entrenadora lo puedes tener con tu atleta, pero hay un momento en el que también quieres tener más impacto a tu club, al resto de entrenadores, entrenadoras. Y, no sé, quizás fuera una cuestión de tiempo, no lo sé. Pero Y Mari Carmen, entonces, de la forma en que interveniste, ¿no? Para tener impacto, lo que dices, a nivel de club, otros entrenadores, ¿cambiarías algo de lo que tú hiciste? Porque es que hablas y a mí me pasó completamente lo mismo, ¿no? Que muchas veces ya, cuando eres el raro o el y su manera de hacer las cosas, ya chocas, ¿no? Y en ese choque ya hay, entre comillas, buenos y malos, pero la cosa sería que fuéramos juntos, ¿no? Y que yo hubiera sido capaz de ayudar que cambiaran o para mejorar. No sé si me explico. Sí. Para ellos era una cuestión de persona. Ellos me veían como que yo era súper funny, súper divertida, súper alegre, súper... Entonces, como que iba con mi personalidad un poco y lo achacaban a eso. En plan, claro, es que tú haces estas cosas porque tú eres así. Porque tú eres así. Y yo les decía, le iba soltando como pequeñas pinceladas, no puedes ir con todo. Y menos si no tan interesado. Entonces, con pinceladas de por qué hago lo que hago. Y de hecho, ellos no sabían que yo había hecho un doctorado. No tenían y menos en educación, no tenían ni idea. Entonces, no fue cuando, a los meses que ya me sabía que me iba a ir, que yo dije, no, que tengo una oferta de trabajo. Y entonces ya te preguntan, ¿no? ¿En qué y por qué? Y digo, bueno, porque hice un doctorado y ahora, pues, y claro, se quedan en plan, oh. Entonces, como que cuando ya te empiezan a conocer y dicen, ok, pues a lo mejor tiene algo de cierto esto, ¿no? Pero, mira, dime. ¿sabes qué me di cuenta yo? Que por cómo una vez yo dije un poco como dices tú, ¿no? Que te vas, yo me di cuenta de que podía llegar a ser verdad eso que dicen de que no te das cuenta de lo que tienes,
hasta que lo pierdes. Porque una vez lo comen, para mí cambió totalmente. Sí. ¿Cómo fue la reacción del club o de los compañeros? O sea, en ese choque que he dicho antes que había, fue el momento en que dijimos, hostia, lo tendríamos que haber gestionado mejor para que las dos partes, tú con tus ideas innovadoras y cuestionadoras y lo que fuera, aprovecharlas para mejorar, ¿no? Porque eran cosas valiosas, creo que consideraban. Uh-huh. Sí, yo creo que aquí la clave es, tú no quieres educar a nadie y tú no quieres enseñar a nadie, porque al final son personas adultas y tú haces tu trabajo y ya, pero sí que es cierto que me hubiera gustado tener un poco más de impacto, pero ese impacto que tiene el resto de personas viene con lo que tú haces, con el ejemplo que demuestras y con lo que queda. Y ahora que me he ido, pues saben lo que queda, ¿no? Y claro, a mí me sabe mal por los atletas que yo dejé ahí. Exacto. Porque, pues claro, son acostumbrados a mí y a una forma de hacer y ahora han vuelto a hacer una cosa que les aburre. Y la natación o la haces divertida o es súper aburrida. Están mirando una línea todo el rato. Entonces, o buscas cosas de hacerla diferente o es que es súper aburrida. No, y tú marcas, no sé cuánto, la de vidas y la de niños y atletas que acabas marcando. Y en ese sentido hay que estar a la altura de esta responsabilidad. Eso eres consciente cuando te vas. Cuando te vas No dices, sé qué wow. decirte, porque yo, siendo entrenador en el mundo del pádel, viendo según qué prácticas de entrenamiento que afectan después seguro en la personalidad de la vida, en cómo afrontan los problemas, sabe muy mal ver según qué prácticas, según qué metodologías, qué maneras de hacer, ¿no? Con niños y niñas. Sí, aquí también está la importancia del cómo tú seas. Porque hay personas que hacen su trabajo o si te gusta tu trabajo realmente. Porque hay personas que por mucho que sea una metodología pues bastante para nosotros clásica o bastante tradicional, si realmente son unos apasionados, eso tiene un efecto. Pero luego tienen la gente que hace más de lo mismo, pero cero empatía o cero ganas de que mejoren o solo lo hacen para cumplir el trabajo. Un poco, depende bastante de la actitud, yo eso lo he visto mucho. Mira, yo aquí incluso me reflexionaba si el hecho de que en pádel tú poder empezar y ya ganarte la vida con un sueldo que tú puedes ir haciendo, acababa siendo una desventaja. Porque yo habiendo trabajado en básquet cada día de la semana por la tarde en el pabellón y que al final de mes vieras que te entran 200 euros en la cuenta, ya no lo haces buscando un dinero. Y entonces, toda la gente que se dedica a ello, que le dedica los recursos, el tiempo, etcétera, es gente que lo vive, ¿no? Entonces, bueno, es un trade-off. Ya, tienes razón. Quizás al estar mejor, pero no debería ser así, porque al final estar mejor pagado significa que reconocen la profesión. O sea, yo no estoy de acuerdo en los profesionales del deporte seguir trabajando por 4 duros. O sea, por mucho que sea tu pasión, tu vocación, Sí. lo haces cuando tienes cierta edad, cuando estás estudiando la carrera, cuando acabas la carrera, pues bueno, pues lo haces una temporada, está bien, te da tus recursos, tu experiencia, que luego aplicas. Pero no lo veo sostenible. No, totalmente de acuerdo. Que pienso que las cosas cambiarán con el tiempo cuando le pongamos el valor que tiene el profesional, pero para que le pongamos valor al profesional no podemos seguir haciendo lo que hacemos, porque al final lo que hacemos es que un padre lo hace. Sí, es acojonante porque es lo que decía, ahora ser entrenador de pádel es mirarte los vídeos de los entrenadores profesionales que se han hecho youtubers y memorizarse los 10 tips claves para mejorar tu golpe técnico de la bandeja. Entonces, si es esto, es que mi abuela también puede ser entrenadora de pádel. Entonces, Mari Carmen, después, fue durante, ¿no?, que haces un doctorado. Durante, cuando estaba, Durante tu experiencia como entrenadora en Australia ya estabas haciendo el doctorado. No,
Yo me fui de Murcia a Barcelona a estudiar la carrera. Entonces, estudié la carrera, luego hice un máster y luego empecé el doctorado en Barcelona. Y estuve en Barcelona haciendo el doctorado durante 3 años y luego hubo un año, bueno, 9 meses, que me fui a Australia a hacer como una estancia del doctorado. Y ahí solo hacía la estancia del doctorado. Entonces luego me volví a España de nuevo, tenía que leer la tesis, leí la tesis, acabé la tesis y, bueno, las tesis, y luego decidí volver a Australia de nuevo, sin trabajo, sin nada, solo con la idea de buscarme la vida como entrenadora, a ver si era posible poder hacerlo. Y para entrar en el tema de la tesis, ¿qué dirías? ¿Cómo definirías lo que es un doctorado o qué es una tesis doctoral? Una tesis doctoral es un proyecto de investigación que tú haces en compañía, en tutela de una directora o un director de tesis. Es un proyecto de investigación. Entonces, para poder hacer un doctorado tienes que estar matriculado en un programa de doctorado, y para poder matricularte necesitas una serie de requisitos, como tener un grado, tener un máster, tener cierta experiencia. En el mundo académico, siempre que tenga alguna cosa publicada o que haya ido a algún congreso, siempre ayuda. Pero al final es eso, es hacer un proyecto científico, y normalmente dura bastante tiempo, a no ser que tengas una beca, y si tienes una beca es posible hacerlo en 3-4 años. Resumidamente, sería eso. Y tú haces 2 He hecho 2. al mismo tiempo. Sí, empecé. Es una historia difícil de explicar y de hecho la gente no sabía que estaba haciendo 2 al mismo tiempo hasta que acabé uno. Porque no quería decirlo, porque siempre la gente siempre, bueno, hay juicio y tal, y yo prefería, bueno, yo hago lo mío y ya. La historia fue que acabé el máster, y el máster que yo hice el máster en salud. Y empecé en un proyecto con un hospital en Vallebrón, un centro de esclerosis múltiple, se llama CEMCAT. Empezamos ahí un proyecto y estuve haciendo prácticas allí. Ámbito de salud totalmente. Y entonces cuando acabó, bueno, aquí también estuvo el COVID y eso, pero bueno, cuando acabé eso, mi directora de máster, Natalia Balaguer, ella me incentivó a que hiciera el doctorado por toda la trayectoria que tenía y porque pensaba que se me iba a dar bien y que tenía esa curiosidad o me vio en mí algo para poder hacer el doctorado. Yo no tenía ni idea en ese momento de que era muy bien el doctorado. Yo creo que nadie lo sabe hasta que se ve dentro. Pero bueno, la cosa es que hablando, aplicamos a una beca del ministerio, y en esos momentos yo tenía una idea que quería aplicar al mundo de la educación. Natalia me habló de un proyecto del SUMA, que yo había trabajado anteriormente con la alumna. Bueno, al final todo se conectó, elaboramos un proyecto también con ayuda del Robert, y me dieron esa beca, una beca del Ministerio en Educación, para estar 4 años trabajando becada con ese doctorado. Entonces yo empecé con ese doctorado muy contenta, con mucha ganas, y al cabo de un tiempo de tener esa beca, me contactó un médico y ofrecióme la posibilidad de hacer un doctorado en medicina con las cosas que ya tenía y el trabajo que ya había hecho, parte lo había hecho durante el máster, que darle continuidad a eso que había empezado en el máster. Entonces, pues hablándolo con Natalia, dijimos, ¿por qué no? Al final no es tan fácil, o sea, tienes que pasar un proceso de ir a un tribunal, hacer un proyecto, exponer tu proyecto y que el tribunal de medicina diga, ok, esto es aceptable para hacer un doctorado en medicina. Entonces, quiero dejar claro que no ha sido tan fácil, sino que tiene que pasar un proceso. Entonces, presentamos el proyecto, lo evaluaron el comité de medicina y dijeron que sí, sorprendentemente, porque yo pensaba, madre mía, sí, una persona graduada en el mundo del deporte, no creo que me acepten un doctorado de medicina. Pero al final me aceptaron y fue como, ok, pues ahora tengo 2 proyectos al mismo tiempo que tengo que ir haciendo. O sea, esa ha sido la historia. ¿Ese médico cómo llegó a contactarte? Porque ya habíamos colaborado previamente y ya estábamos en contacto desde el proyecto que hicimos con lo del hospital. Vale, y vamos primero a la de educación. Vale.
¿Cómo se la definirías así rápido a mi padre lo que propones? Es bastante rompedora. Es bastante rompedora, sí. Lo que propongo es aprender a través del cuerpo y lo que aprendemos, o sea, a través del cuerpo me refiero a través de experiencias vividas, a través de experiencias. Una cosa que pase por el cuerpo. Aprender una serie de conceptos que te van a ayudar a entender diferentes fenómenos en todas las asignaturas. O sea, van a ser unos conceptos que te van a permitir explicar diferentes fenómenos, lo vas a poder conectar y vas a poder entender mejor lo que pasa, en lugar de una forma súper fragmentada como está el sistema educativo actual. Claro, y viendo que las dos propuestas que haces, que es la de corporizada, ¿no? A través del cuerpo y transdisciplinar como lo que integra todas las asignaturas, yo te quería preguntar, ¿qué estamos haciendo tan mal en educación que al final tus propuestas son tan contrarias al status quo, al cómo están las cosas? Al final siempre hay que ver el histórico y conocer la historia, ¿no? Y de dónde vienen las cosas. Entonces, con la revolución industrial, pues sí que tenía un sentido educarnos y aprender de esa forma, pero ahora mismo pienso que la sociedad y la educación, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado muchísimo y el sistema educativo es tan rígido que no ha sido capaz de adaptarse a esos cambios, al menos la forma que yo tengo de entenderlo. Y al final el sistema educativo es un sistema que es muy grande, que implica muchas estructuras y que depende, volvemos a lo de antes que hablamos antes, los niveles superiores. Al final hay un problema político-económico de invertir dinero, de cambiar las políticas educativas, de tener esa flexibilidad en cambiarlas rápido y de no tener que pasar por mucha burocracia, mucha administración. Y para mí ese es el mayor problema del sistema educativo, de no ser capaz de adaptarse a las necesidades actuales del contexto actual de las personas. Claro, pero ¿por qué una educación transdisciplinar y por qué corporizada? Vale, corporizada porque al final aprendemos mucho mejor cuando experimentamos. Y esto lo sabemos desde que somos bebés y desde que somos críos. ¿Qué es lo que hacemos primero? Explorar para entender el mundo, para comprender el mundo. O sea, siempre vamos a integrar mucho mejor la información cuando la vivimos, cobra sentido. No cuando la leo o cuando estoy sentada en un aula y la recibo de forma pasiva. Necesito estar activa, requiere de un aprendizaje activo, de estar conectada con esa información. Y evidentemente puedes conectar con esa información de muchas maneras, pero a través del cuerpo, de vivirlo, es una de las más potentes. ¿Y por qué? ¿Sabes qué pensaba en este ámbito? Que muchas veces incluso nos pasa a los entrenadores, que aburrimos a los jugadores o jugadoras con charlas, clinics, ejemplos, ¿no? Y te vas y lo haces al campo y ves que el sistema motor entiende poco, ¿no? Las palabras. Claro, y lo mismo que sucede en el aula. Al final es eso, es menos instrucción de entrada. Primero vamos a vivirlo, vamos a explorar y luego un proceso de reflexión de, ok, ¿qué ha pasado? Pero tú ya ahí estás más abierto porque lo has vivido. Entonces ya de entrada no te parece tan abstracta la información. Y aparte que en la tesis lo que enseñábamos a los alumnos eran conceptos de sistemas dinámicos complejos, que son conceptos muy abstractos. Y para poder entenderlos, qué mejor que vivirlos primero. ¿Y transdisciplinar? Transdisciplinar porque es súper importante poder entender lo que pasa en diferentes fenómenos. Poder entender el mundo. Y no necesitamos información súper detallada, súper específica de lo que pasa en nuestras células, de lo que pasa en nuestro órgano, incluso de lo que pasa a nivel de sistemas, de ecosistemas. O sea, esa información específica está muy bien, pero nosotros lo que tenemos que entender son las dinámicas, el porqué de las cosas. Y eso al final, el proceso se captura muy bien con estos conceptos. Por eso son tan importantes para poder entender mejor cómo relacionamos, para entender mejor cómo nuestro cuerpo funciona, nuestra salud, todos estos procesos que son tan importantes. Al final, cuando le pregunto a una persona, ¿qué es lo más importante para ti? Te dice, la salud, estar bien de salud y que mi familia esté bien, ¿no? Un poco eso, ¿no? Pues entender por qué estoy bien, por qué estoy mal y poder autorregular esos procesos.
Por eso son tan importantes estos conceptos. Porque tú usas la teoría de sistemas dinámicos, ¿no? Como moneda de cambio, como marco, para tú poder analizar cada fenómeno. ¿Es así? Exacto. Exacto. Al final, como la intervención está hecha en el sistema educativo, pues lo que hemos utilizado ha sido estos conceptos para explicar los diferentes fenómenos en la asignatura. Entonces, por ejemplo, en biología utilizábamos los conceptos para explicar la mutación de las células, ¿no? Porque una célula muta, o incluso la propagación de un virus. Lo conectamos mucho con el COVID porque fue post pandemia, entonces eso ayudó mucho porque al final es una experiencia vivida. El COVID, estar aislado en casa, todo lo que envolvió lo de la pandemia, fue una experiencia vivida, entonces lo conectamos mucho con eso a nivel de biología. Luego, por ejemplo, a nivel más de ecosistemas, ciencias sociales, ciencias naturales, perdón, sí que hablamos más de cómo se propaga un incendio. Bueno, para tratar, porque en ese momento estaban tratando un tema de ecosistema, entonces lo conectábamos mucho con los temas que estaban estudiando en esos momentos. Es que yo, mientras me leía tu tesis, yo pensaba, ya solo en mi bachillerato, ¿eh? Y supongo que estaba sesgado y buscaba solo confirmar lo que creía, pero es que me costaba mucho recordar aprendizajes o lecciones significativas más allá teóricas, ¿no? Porque en este sentido el bachillerato fue una autoespabilación para mí, una entrada a la vida adulta, que esto sí que aprendí mucho. Pero de estar en clase y recordar alguna lección, es que me costaba un montón. Básicamente porque hacían lo que... Bueno, yo lo único que recuerdo de bachillerato era que tenía que memorizarme todo esto para poder escribirlo en un examen. O sea, era memorizar, pero no entender. Por eso no, por al final lo que aprendemos así a rápido, a corto plazo, es que no lo integramos. No lo integramos porque no lo entendemos tampoco. Claro, pero es que esto tiene, lo que tú propones, tiene repercusiones a todos los niveles, desde el aula hasta cómo formas profes. ¿Cómo lo ves en la actualidad la propuesta que haces? ¿Cómo casa? 100%. ¿Cómo casa con el mundo real? En este sentido, es un poco utópica, diría. Bueno, No en que no tenga sentido, perdona, Mari Carmen, sino en el sentido de llevarla a cabo, ¿no? De tal y como está el sistema, tal y como están los constreñimientos, los incentivos planteados, ¿cómo lo haces para ofrecer a alguien una educación corporizada y transdisciplinar, estando como están las aulas, el currículum, la formación específica de profesores, etcétera? bueno, para eso hice la tesis, para eso estuve 4 años en la tesis, pero sí que tiene impacto porque conozco fundaciones y conozco proyectos educativos, como por ejemplo Empieza por Educar o Fundación Bofila, Cataluña, que hacen proyectos que comparten algunas cosas. Sí que es cierto que no es 100%, pero sí que comparten muchas de las cosas y son pequeños pasos que vamos dando en la educación. Y luego que también ha inspirado futuras tesis, como por ejemplo hay un amigo que va a empezar una tesis continuando con mi tesis, más centrada a la formación del profesorado, de cómo podemos enseñar estos conceptos al profesorado. Pero yo creo que sí, que al final una cosa súper rompedora o que no estamos acostumbrados a verla, pues al final nace de algo, ¿no? Y ese empiezan haciendo y poco a poco se va haciendo más grande, pero poco a poco, ¿no? Y yo sí que le he visto el impacto muchísimo. Al final, cuando defendí la tesis, las personas que estaban en el tribunal vieron bastante... Bueno, estoy súper sorprendida porque a partir de ahí he visto que ellas han podido seguir un poco por esta vía y van incorporando... Yo lo recuerdo. Ellas te lo reconocieron, que les... Una lo dijo, ahora las palabras exactas no las recuerdo, pero que ya se tenía que revisar, no sé si dijo el plan o el programa del año siguiente de... Sí, sí. Sí, o sea, y yo verlo ahí, porque al final las personas que vinieron a mi tribunal, las doctoras que vinieron, eran muy importantes. Son personas muy reconocidas en el ámbito de la educación. Entonces, para mí era como, ok, pues si esto tenía un efecto en estas personas, esto ya estamos hablando de otro nivel.
Entonces, yo sí he sido súper feliz con ese efecto que tuve ahí y luego sabiendo que mi tesis va a tener una continuidad y que aquí en Australia probablemente haga una cosa para continuar eso que estaba haciendo con mi tesis, ya estoy súper contenta. Y, Mari Carmen, ¿alguna vez te has planteado, yo ahora cojo una clase de primaria o de la ESO? ¿Cómo? Es muy difícil, ¿no? Porque al final es un contexto irreal, pero ¿cómo llevaría esto a cabo? ¿O qué me plantearía? Cuando nosotros hicimos los estudios, lo hacíamos en clase de educación física. Entonces lo hacíamos junto con colaboración con el profesor de educación física. Pienso que las clases de educación física son muy potentes y se pueden usar no solo para hacer deporte, sino también para conectar el resto de asignaturas, ¿no? Y yo pienso que a través de esa asignatura como que se puede entrar a empezar a aprender a través del cuerpo, conectar el resto de asignaturas, integrarlas. Al final, yo pienso que en el sistema educativo necesitamos un espacio de integración. Porque al final tenemos muchas asignaturas de manera aislada, que no están muy conectadas, pero ni que sea un pequeño espacio donde podamos integrar, donde podamos conectar y podamos entender mejor lo que estamos dando en otras asignaturas. Entonces pienso que la educación física tiene un papel bastante importante, más del que nos pensamos. Es que al final me planteo si acabamos siendo reduccionistas y fragmentadores en la educación y en la vida cuando crecemos, porque lo hemos aprendido, ¿no? De esta manera. Y otra de las cosas que pensaba era, en un momento en la biografía de Da Vinci, hay un momento que Isaacson, que la escribe, le va creo que se llama curandero, curator es en inglés, el que trata sus obras de artes, y le pregunta, no sé qué obra era, pero le dice, ¿tú crees que Da Vinci hizo esta obra de arte pensando en arte o en ciencia? Y le dijo, creo que esto es una pregunta estúpida, porque Da Sí. Vinci no hubiera hecho esta distinción, ¿no? Y, hostia, al final llegas y ves entrenadores profesionales con 30 años que lo mismo, psicología, preparación física, ahora técnica, ahora táctica. La táctica la fragmentamos aún más. ¿Hasta qué punto esta realidad que no tiene barreras la aprendemos nosotros, ¿no? Y nos lo enseñan en la escuela. Lo has dicho tú mismo. Me ha encantado como lo has dicho porque es verdad. Al final reproducimos lo que aprendemos y si aprendemos de esta forma, pues vamos a hacer eso luego. Por eso es tan difícil de cambiar, porque piensa que ¿desde qué edad está en el sistema educativo? Desde los Sí, 5 años. ¿Cuántos años de tu vida pasas pensando así o pasando por ese sistema? Muchos años. Te piensas que una intervención tiene un efecto 100%, pero al final, bueno, aquí hago un poco, me recuerda cuando las clases con Natalia Balaguer, que tú también tuviste a Natalia como sí. profesora en la universidad, al final de pasar de todos estos años de experiencia en el sistema educativo, una clase, una asignatura en un grado, es un impacto bastante grande. Porque mira, y no solo nosotros, sino también gente del grupo, gente que ha pasado por el grupo, el impacto que ha tenido Natalia en nosotros ha sido brutal. Entonces, yo sí que creo en esa intervención, en esas pequeñas cosas que podemos hacer que pueden llegar a cambiar y pueden hacer grandes cosas. No, y No en sé si tú este piensas. sentido, ¿tú eres optimista? Sí, 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 claro. Hay que serlo, yo pienso. Optimista y Yo también, yo realista, también. las dos cosas. Depende del día, soy más una que otra. Tú también, Yo ¿no? pienso normalmente, pero por pequeñas cosas, ¿eh? Y con un proyecto pequeño como es Fosbury Flop, a veces estoy seguro que te ha pasado a ti, ya mismo con la tesis, ¿no? Te contacta un entrenador anónimo, entre comillas, y te dice, ostras, esta entrevista, este post, ¿no? ¿Cómo me ha ayudado? Y solo uno. El Hostia, semestre. a mí, yo me consuelo pensando, a lo mejor es mentira, que somos el cambio o parte del cambio. Sí, y necesitamos personas así, con ganas de cambiar las cosas. Somos muy importantes, yo pienso. Leyendo tu tesis de educación, incluso pensaba en una perspectiva más evolutiva. Es decir, si miramos hacia atrás, cómo hemos estado viviendo, adaptándonos, es decir, siempre ha sido con movimiento, pero es que encima ha sido
desarrollando percepciones, sensaciones, los sentidos, manipulándolo todo, ¿no? Y yo diría que esto ha sido así la mayor parte de la historia del Homo sapiens. Y ahora te encuentras que los contextos actuales son totalmente distintos a los que hemos sido adaptados, ¿no? Y que han fomentado las capacidades que tenemos. 100%. Y en este 100%. sentido yo, es que lo que propone Mari Carmen, entre comillas, es acercarnos a lo que somos. No es tan loco. Al final de todo no es tan loco lo que propongo. Y esto después lo relacionaré, igual con la tesis de medicina. Porque ves que hay 1000 avances y 1000 cosas y el problema sigue siendo actividad física y sedentarismo. 100%. Que eso nos al pone final- mal, como sociedad, toda la tecnología, las innovaciones, pero que el problema siga siendo uno que se soluciona tirando 300 años para atrás. Claro, pero porque no entendemos el problema. Yo creo que estamos bastante distraídos, ¿no? Tecnología, esto otro, esto nuevo, esto avance, esto no sé qué. Pero no sabemos muy bien el que estamos haciendo. No todo el mundo, pero en general no nos preguntamos, vale, pero el por qué. ¿Qué me proporciona esto? ¿Qué quiero con esto? No, ir a fondo y entender realmente las cosas. Y cuando te paras a pensar y quieres realmente entenderlas, requiere no un proceso de, me siento un día en casa y me pongo a pensar. No. O sea, el poder entender las cosas requiere su estudio y requiere tus conflictos y requiere, porque va a tener muchos vías, no sé cómo se dice en castellano, pero va a tener conflictos internos, ¿no? De información que recibes del exterior y la forma que tú tienes de pensar o que has leído, y bueno, al final aprendemos así, por contraste. Mari Carmen, pasamos a la tesis de medicina. Sí, dime. Me gustaría introducírtela con... Siempre me gusta mucho leer los agradecimientos. Creo que, no sé, dicen mucho a una persona y creo que se ven muchas cosas. Y creo que en los agradecimientos de la tesis de medicina hablas de tu experiencia en prácticas en la... No sé qué centro es, pero En CAR. lo leo, creo que textualmente, que dices: la historia de esta tesis nace a raíz de las prácticas realizadas en el Centre d'Esclerosi Múltiple de Cataluña, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Años después, todavía me resulta difícil describir con palabras lo que viví allí. Quiero dedicar esta tesis a todas las personas con las que compartí e intercambié unas sesiones de ejercicio, conversaciones, sonrisas o miradas. A pesar de convivir con la esclerosis múltiple y de no saber cuándo será el próximo brote, sois las personas más sanas que conozco. Vivís la vida con una actitud y una vitalidad que inspiran y admiro profundamente. Gracias. Creo que viviste allí porque intuyo que fue súper significativo. Fue una pasada ver. Era un centro de esclerosis múltiple, entonces pues yo estaba haciendo unas prácticas de profesional del ejercicio, dirigía como actividades bastante light con ellos y los veías cada día y era muy impactante porque para ti era bastante limitante el cómo está su estado. Y era en plan, yo no podría vivir en ese estado. Y los ves y eran súper felices, tenían un entorno social, entre ellos se conocían muy bien, se preguntaban, hay algunos que no hablaban muy, muy bien, entonces utilizaban más los gestos. Había muchísima diversidad. Y luego una enfermedad muy dura, porque es una enfermedad degenerativa, entonces tú no sabes cómo te va a levantar mañana. Puede ser que tengas un brote y que te deje muy mal durante una temporada y nunca sabes cuándo te vas a recuperar de ese brote. Es una enfermedad muy dura y para lo dura que es, lo que te transmitían ellos era una pasada. Que era como que yo recuerdo siempre que salía de ahí decía, es que no sé de qué me estoy quejando. Cuando tenía un mal día o lo que sea, en plan, es que no sé de qué me quejo. Cogía muchísima perspectiva, de verdad, muchísima perspectiva con ellos. Yo no sé si es que como nos adaptamos al entorno y al contexto local en el que nos encontramos, si no vemos esto, claro, nos pensamos que
que eso no sé si me explico, que no existe y entonces no lo tienes, no lo sé, pero totalmente de acuerdo. Muchas veces es que, ¿de qué nos quejamos? Sí, 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 sobre todo en temas de salud, ¿no? Es que esa experiencia me ha marcado muchísimo. Desde que soy una persona diferente desde que entré a que salí, 100%. Esa es una experiencia que no, aún soy muy incapaz de describirla con palabras, pero en el cuerpo se siente muy potente. Y, y sí, y es que te da muchas ganas de vivir. Te da muchas ganas de vivir y sobre todo te da muchas ganas de ayudarle y de hacer lo posible por mejorar el mundo de la ciencia del deporte y de la actividad física, también por el impacto que tiene la actividad física del movimiento en ellos. Entonces dices, qué privilegiada soy de que puedo trabajar con estas personas y el impacto que puedo llegar a tener con ellos, con una enfermedad tan dura. De hecho, ahora que dices esto, ¿no? Creo que también dedicas o agradeces la tesis al alumnado de la INEF, ¿no? Que dices que creo que es para ellos, para inspirarlos y superar muchos prejuicios sobre la profesión y el sentimiento de inferioridad frente al resto de profesionales, ¿no? 100%. En ese hospital, precisamente, habían muchos médicos, muchos neurólogos, muchos fisioterapeutas, había terapia ocupacional también en su momento, había psicología, del deporte, no del deporte, perdón, psicología, psicólogo y psicóloga allí, y claro, todo el entorno era bastante médico, y luego estaban los profesionales de la actividad física y el deporte, que de hecho nos hacían un favor por estar ahí haciendo las prácticas, porque nosotros no teníamos ni trabajo ahí, o sea, nosotros no estábamos considerados ahí, solo, bueno, venís aquí, vives la experiencia, estás de práctica y miras cómo se hace la cosa, pero al final lo que yo hacía de práctica lo hacían los fisios, no había otra persona. Pero pienso que en nuestra profesión tenemos un conocimiento sobre motricidad, sobre el movimiento, el cómo poder enseñar, el proponer contextos diferentes para que la persona aprenda, para que la persona se mueva. Y los beneficios que tiene eso, tenemos un potencial enorme. Y si de entrada, cuando entras a estos ámbitos más sanitarios, te sientes muy inferior respecto al conocimiento de un médico. Pero claro, luego, cuando llevas ahí un rato, dices, ok, pero es que me impacta tanto que el médico no tenga unas nociones de los efectos del ejercicio físico como yo las puedo tener, ¿no? O Sí, es que... hay algunas cosas que dices tú, creo que aquí tenemos nosotros un papel muy importante. Por eso pienso que nos lo tenemos que creer más y quitarnos esos complejos. 100%. No, cuando el gremio de médicos, que al mismo tiempo que aportan muchísimos beneficios, tampoco es que pueda presumir de muchísimas cosas, ¿no? A los médicos pasan muchos años estudiando al detalle lo que pasa en este sistema, en este órgano. Lo digo porque tengo compañeras que han estudiado medicina y sé lo que es, y una carrera muy dura, muy durísima, porque tienes que estudiar a rajatabla una cosa, memorizarla. Pero luego son incapaces, cuando yo hablo con ellas de fisiología o de la salud, son incapaces de conectarlo, son incapaces de tener esta visión más general, o muy pocos lo consiguen estudiándolo de esa forma, de cómo están relacionados los sistemas, de cómo una cosa que te puede afectar a un sistema está muy relacionada con lo que te afecta a otro sistema, en lugar de, ay, me duele la barriga, voy a mirar la barriga, ¿no? Voy a mirar el estómago. Sí. Como hay ya sabemos cómo impactan las emociones en nuestro estado fisiológico, y es una cosa que está muy ignorada en medicina. Sí, a mí me encantaba esa frase que decía algo como que si tiráramos todas las medicinas al mar, sería mucho mejor para la humanidad, pero no para los peces. Sí. Al mar no, por favor, que al mar no hay que tirar nada. Al mar hay que cuidarlo. Y en este sentido, volviendo al agradecimiento, Mari Carmen, ¿cómo puedes decir, trabajando en ese centro de esclerosis múltiple, que son las personas más sanas que has conocido en tu vida? Porque la salud no se define, la salud es un estado subjetivo, y la salud no se define como la suma de estoy bien emocionalmente, estoy bien físicamente, estoy super fit.
No es eso la salud. La salud es cómo realmente te sientes y estas personas se sentían muy sanas y para mí estaban muy sanas, pese a tener esta enfermedad tan dura. Sin embargo, lo comparo con gente que objetivamente no tiene ninguna enfermedad y está saludable. Y por problemas de ansiedad, por problemas con el trabajo, de presión, de lo que sea, se siente muy... Para mí no es saludable eso, por ejemplo. ¿No? El no sentirse bien por cómo es tu vida o las presiones que tú te pones a ti mismo o los juicios que te haces a tú mismo o estos pensamientos, ¿no? que algunas personas pueden tener, que lo transmiten, de hecho. Para mí eso no es salud. Entonces, la presencia o no de enfermedad no tiene por qué, no tiene, no sé si no tiene por qué tener alguna implicación en la salud de una persona. Evidentemente, una enfermedad impacta tu salud, a lo que es nivel objetivo, pero cuando contemplamos la subjetividad de este estado de salud, cuando redefinimos lo que es salud, que al final, ¿qué es salud? ¿Qué es salud? Salud al final... Eso te quería preguntar. Salud al final es un estado dinámico que cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo, no estoy igual ahora que lo que pueda estar dentro de unos días. Siempre va cambiando y al final, y tiene un componente subjetivo muy importante, el cómo te sientas. Y eso va a impactar a todos los niveles, a nivel psicoemocional y a nivel fisiológico, el cómo tú te sientas. Por eso es tan importante la subjetividad y por eso estos pacientes, pese a físicamente no estar súper sanos, al final, englobándolo todo, sí que lo estaban para mí. Choca bastante, ¿no? Porque lo vemos, la salud o a lo mejor el fitness, como si fuera un proceso con meta, de mission accomplished, como a lograr esto, ¿no? Y es ese dinamismo, esa línea continua que no acaba nunca, que dices. Pero es también cómo se vende, ¿no? Se vende como, tengo que comer así, 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 tengo que entrenar así, así, asado, en plan fuerza, tengo que hacer resistencia, tengo que tener abdominales, si no tengo abdominales quizás no estoy tan saludable, aunque eso ya poco a poco se está diluyendo, pero es como te venden, la imagen que te venden, los productos que te venden, va todo enfocado aquí. Tómate esto porque estarás más sano, haz esto porque estarás más sano. Es que en este sentido no sé si el contexto actual nos está haciendo cambiar de prioridades y en vez de hablar de salud, hablar de estética. Sí, yo creo que la estética la estamos asociando con el concepto de estar saludable. Igual que muchos otros constreñimientos socioculturales, ¿no? Como podrían ser intereses económicos o el sentimiento de culpa con el que trabaja gran parte de la industria, ¿no? En hacerte sentir culpable, en incrementar, necesitas más cosas. Exacto, y esto es un monstruo. O sea, esto actúa a un nivel superior que tiene un impacto brutal a la población. Por eso es tan importante, por eso es tan importante aprender estos conceptos, ¿no? Porque eres más consciente de lo que pasa a tu alrededor y del porqué de las cosas. Y el simple hecho de entender que hay procesos a nivel superior que te impactan más, solo eso, ya te hace ser mucho más consciente de a lo que te expones. ¿Cuál sería, Mari Carmen, un proceso a nivel superior que te impacta más? Por ejemplo, la presión estética de cómo tienes que salir a la calle, por ejemplo, ¿no? O de los estereotipos. De si eres entrenador o entrenadora, tienes que lucir de una forma. Eso es una presión bastante heavy. O tienes que comer de una forma. Y luego hay muchísimo más a nivel económico también, presión económica sobre el dinero que tienes que ganar o la profesión que tienes que hacer, lo que se espera de ti. Y bueno, a nivel de industria, ya aquí ya no hablaría la vida porque es un tema que me mueve bastante, pero el tema de la industria farmacéutica, que si estás malo, hay una presión de que hay una medicación que tienes que tomar sí o sí. No hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera. Hay una presión de al médico. Esto es porque el médico sabe mejor que tú lo que te pasa. Bueno, es que igual que en la escuela aprendíamos a ser reduccionistas, a lo mejor es el profesional el que hace realidad una enfermedad, ¿no?
Hoy sí. Sí, al final. Y también el hecho de el miedo. No hay nada peor que el miedo, ¿no? Y las etiquetas. Y cada vez hay... ¿Por qué cada vez hay más enfermedades? Cada vez hay más etiquetas de enfermedades o de... Sí, o de cosas que nos afectan, ¿no? Cada vez hay más etiquetas y te etiquetan de una forma y ya con esa etiqueta tiene una serie de síntomas, una serie de cosas que tú vivencias o que tú experimentas y ya por el simple hecho de tener esas características, ya, vale, pues tienes este trastorno o tienes esta enfermedad. Y cada vez hay más, o sea, vamos evolucionando, cada vez hay más enfermedades. Porque eso va asociado también a un tipo de tratamiento, un tipo de interés en que tú sigas. Bueno. Sí, mira, Nassim Taleb en el libro que se llamaba La cama de Procustes, decía la frase, ¿no? Que estamos cambiando los cerebros de niños en edad escolar a través de la medicación para hacerlos adaptarse al currículum, en vez del contrario, ¿no? Bueno, y eso lo relaciono con las dos tesis. Es muy buena. De hecho, yo no sé si... Yo soy una persona bastante activa, bastante que necesita moverse mucho y yo no sé qué habría pasado de mí si yo no habría nadado, si no habría hecho natación cuando era pequeña. Yo entrenaba bastante y llegaba muy cansada a clase. Pero es que yo no sé si yo no hubiera llegado cansada a clase, yo no sé si sería capaz de... Te hubieran maleducado. Si hubieses escuchado, no habrías hecho las dos tesis. Suerte que dormiste. Seguro que no. Seguro que no. Pero el hecho de en la escuela cuando era pequeña estar cansada me hacía estar sentada y escuchar la clase. Pero si no, es que no sé. No sé. Pero sí, y me sabe mal, ¿eh? Yo sé que hay cierta medicación, que sí que es cierto, que bueno, pero a largo plazo no creo que tengamos que depender de la medicación para que los críos estén callados, para que los críos se comporten bien. A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Y lo dice, creo que es Noah Harari en Sapiens, que la esperanza de vida, si tú miras la media actual y de hace años, es muy superior. Pero esta superioridad no viene de vivir muchos más años, viene de reducir sobre todo lo que es la mortalidad infantil. Pero es decir, no estamos viviendo muchos más años y de calidad. Y aquí, Mari Carmen, pues en este sentido también me apetecía preguntarte, bueno, todas estas innovaciones tecnológicas, etcétera, juegan bastante, dicen mucho, ¿no? De nosotros que hayamos podido crear tanto, pero en estos ámbitos esenciales sigamos como hace unos 300 años. ¿Cómo decirlo? En los contextos actuales, ¿cómo podemos aprovechar todo esto? Innovaciones, nuevas tecnologías para promover contextos más activos, más no sedentarios, porque es que si no, en este sentido, la tecnología está jugando en nuestra contra. ¿Me he explicado? Para mí, sí. Para mí, no lo sé, a través de tecnología. Yo sí que sé que es cierto que, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo tenía que estar encerrado en casa, el tema de tener tecnología, yo recuerdo ponerme vídeos en el ordenador mientras que bailaba o entrenaba o hacía algo de bici, sí que puede ayudar. Y luego hay gente porque tiene menos posibilidades de movimiento y sé que la realidad virtual hace que, bueno, que hay posibilidades, ¿no? De moverse más a través de realidad virtual. Lo que pasa es que yo, en el fondo, soy bastante... Yo abogo por el contacto con la naturaleza. No hay nada mejor que eso para mí. O sea, el estar en contacto con la naturaleza, lo que te proporciona, ya no a nivel físico, es que es multidimensional. Es otro rollo. Entonces, para mí la tecnología sí nos sirve para algunas cosas y es una ayuda bastante importante, pero no debemos de perder el contacto con la naturaleza, el movernos fuera, el salir más fuera. Para mí eso... Ya, Mari Carmen, perdona, me voy a un nivel, entre comillas, superior a tecnología, ¿no? Que nos movemos más en coche, en patinete eléctrico. Ahora ya a las bicis les ponen motor. Los trabajos, a medida que son más con ordenador y en despachos,
en oficinas, estilos de vida más sedentarios. Que es que en un nivel más macro, incluso todos estos avances parece que van en contra a mantenerse saludable. No sé si lo digo bien. Sí, mira, un amigo el otro día me decía, un amigo que está en Australia ahora y él antes estaba en Madrid, me decía, yo cuando estaba en Madrid tenía coche y claro, iba a todos lados, iba súper acelerado, salía del trabajo y hacía esto, de 5 a 6 hacía esto, de 6 a 7 hacía esto. Y aquí en Australia no tengo coche, entonces lo que tengo que hacer es, voy caminando, me tomo mi tiempo, pues no voy tan ajetreado, no voy tan agobiado, voy más relajado por la vida y eso me permite que tenga mucha más actividad al final. Pues voy andando a los sitios, tengo que preocuparme de coger el bus o no, o tengo que ir aquí y tal, pero vas más tranquilo y no vas pensando en, al final el coche pues hace eso, que vaya, sobre todo en la ciudad, que vayas con el turbo puesto a todos lados. Pero también digo que sí que es cierto que por eso es tan importante el fomentar la conciencia somática, que es una de las cosas que hablamos en la tesis. Es súper importante porque al final esta tecnología nos aduerme, ¿no? El hecho de estar sentado todo el rato Si no en el eres sofá. consciente y te dejas llevar, es eso. Solo va en tu contra en muchos ámbitos. No eres consciente porque has dormido esa conciencia, porque tu cuerpo, yo cuando estoy muchas horas sentada, digo, mi cuerpo me lo dice. Mi Sí, cuerpo me sí. dice, ¡buah! Me duele el culo, necesito moverme, pero literal. Entonces, mi cuerpo me lo dice. Mm, no hay que perder esas señales que el cuerpo nos envía. Hay que estar conectado con eso. Y eso es muy fácil de perder hoy en día. Por eso otra razón más por la cual los profesionales del ejercicio físico somos tan importantes en este sentido. Bueno, es que, pero supongo que te lo has planteado alguna vez. Evolucionamos en contextos en que teníamos que gastar energía, ¿no? Pero no la queríamos gastar, entre comillas. Y ahora todas esas adaptaciones que eso promovió, ¿no? El comportamiento subóptimo, ahora nos juega en contra. Bueno, ahora de hecho la gente se apunta a un gimnasio a correr en una máquina para gastar esa energía que no has gastado durante el día porque estabas Subiendo por el trabajando. ascensor. Sí, sí. Claro, vas al gimnasio en coche, subiendo por el ascensor, bajando en el ascensor, sí, o sea, Claro, pero el sistema, no, es que ahora lo pienso, el sistema no lo quiere esto. Porque un mensaje como este de puedes ir andando al trabajo, puedes adaptarte tu día a día, hacer actividades sin gastar dinero, es que y lo que decíamos antes de los incentivos y los constreñimientos, ¿no? Como que si el sistema te lleva a su campo, no sé cómo decirlo. sí, sí, por eso me gusta Australia, porque Australia en ese sentido prioriza estar al aire libre. Prioriza que la gente se mueva más, que toda posibilidad que tengamos fuera, al aire libre, a moverse, a ir, y la gente va descalza al supermercado. A mí eso me encanta. Va descalza por la calle, es como muy, sí, muy conectados con la tierra, con la naturaleza en general. Y por eso me gusta. ¿Y te has planteado por qué es así tan distinto? ¿A qué se debe esta peculiaridad de este estilo de vida australiano? A ver, al final, si nos remontamos a la historia, al final Australia ha sido y es una isla en medio de la nada. Eso va a empezar. Y segundo, la zona que está poblada de Australia, comparado con lo que es Australia, es mínimo. Y luego, el tema de la naturaleza aquí es mucho más salvaje. Mucho más salvaje, diría. Sí que en España tenemos bastante más montañas, pero bueno, al final, no sabría decirte porque no soy australiana, pero esta gente sí que ha sabido conservar eso, ha sabido priorizar el espacio al aire libre. También el clima influye, evidentemente. El clima es bastante importante y eso hace que la gente quiera estar más fuera. Pero en España siento que también tenemos buen clima y también nos gusta hacer cosas fuera. Y buena comida. Y buena comida. Buenísima comida. Mira, eso Australia no lo tiene, ¿ves? ¿Y existe la sobremesa en Australia? No, no. Aquí la gente come caminando. Yeah. No, aquí la gente come. Claro, No, Australia no, había sido inglesa, ¿no? sí, sí. Bueno, Australia fue conquistada por los ingleses. Sí. Em,
Entonces, digamos que ahí está la parte de australianos que están, bueno, pues súper civilizados, en ciudades, viviendas, etcétera. Y luego tenemos los aborígenes, que ya cada vez hay menos, por desgracia, pero sí que es cierto que ahora Australia lo está intentando darle recursos, que los aborígenes son las personas que estaban aquí antes de que vinieran los ingleses y aún siguen existiendo, pero lo que pasa es que viven en zonas muy difíciles para nosotros vivir, porque hace muchísimo calor, están en medio del desierto o en las zonas tropicales del norte. Entonces, hay como que conviven estos dos tipos de población aquí en Australia. Qué bueno. Sí. Y yo creo que también por eso aquí la gente tiene un sentimiento muy profundo con la cultura, con los aborígenes, le encanta la cultura aborigen, y los aborígenes son muy de estar en la selva, que luego el arte aborigen es precioso. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, yo creo, con el no perder eso. Sí, la cultura del surf aquí en Australia es enorme. Entonces, los deportes, si comparamos los deportes aquí con los deportes de España, en España es el fútbol. Aquí, sí, el fútbol también podría ser, pero aquí el surf, las actividades más al aire libre son las que más predominan, y por eso también la gente hace más ese tipo de actividades. No sé, no tengo la respuesta, no sé por qué, pero puedo intuir un poco por cómo van las cosas. Solo había otra de las frases que me gusta, que es de Tusquets, que dice: solo los buenos profesores reconocen algo cuando no lo saben. Dice, los malos no lo reconocen nunca. Sí, yo Mari Carmen, Dime. una de las cosas centrales, corrígeme si me equivoco, de la tesis, sí, es que analizáis las guidelines, las indicaciones que la OMS y la American College Sports Medicine, ¿no?, dan a la población para hacer deporte, ¿no? La OMS o la American College dicen, si quieres ser una persona sana, tienes que hacer tal y tal y tal. Y vosotras lo que hacéis es revisarlo, ¿no? Y entonces lo cuestionáis. En este sentido, me gusta mucho una frase que redactas que dice que la Organización Mundial de la Salud parte de supuestos teóricos súper simplificados, y los estudios que utiliza aplican metodologías de investigación inadecuadas para adaptar las prescripciones de ejercicio. ¿Cuál es esta problemática de lo que te dice la OMS que tienes que hacer? A ver, al final, lo que te dice la OMS o la guidelines de lo que tiene que hacer viene de estudios científicos, ¿no? Estudios científicos que se han sido publicados. El problema es que estos estudios científicos utilizan un tipo de estadística, pues unas medias, ¿no?, de lo que ha pasado al grupo de control y lo que ha pasado al grupo de intervención. El grupo de intervención mejora, tiene una mejor media de este tipo de parámetros de variables, y ya eso significa que el tipo de entrenamiento que han hecho el grupo de intervención pues tiene efectos positivos para la salud. El problema es que eso se traslada a toda la población. O sea, lo que tú has podido hacer en unas condiciones muy controladas de un entorno de laboratorio, un entrenamiento súper controlado, dice que eso va a tener un efecto en la población, en los contextos de cada persona. Entonces, el problema aquí es la extrapolación que hacemos de ese tipo de investigación a vamos a crear unas guidelines. Ese es el problema. Entonces, nosotros revisamos qué supuestos teóricos hay detrás de este tipo de investigación y de este tipo de recomendaciones, y proponemos una serie de principios para poder aplicarlo al entrenamiento que puedan actualizar estos supuestos. Y hay otra cosa que ya es lo que me parece más surrealista, que dices que una intervención personalizada basada en principios de la Network Physiology of Exercise demostró un mayor impacto en la salud mental, la consciencia interoceptiva, la autonomía y la autorregulación del ejercicio en comparación con una intervención de la OMS. Es decir, os petáis la OMS. A ver, al final nosotros hicimos un estudio que también tiene sus limitaciones, ¿no? Y el estudio no tiene muchos participantes, y también, bueno, dio la casualidad de que salió así. Pero si tú analizas bien los resultados, tenemos gente del grupo de la OMS,
bueno, voy a poner un poco en contexto luego la intervención. Grupo de la OMS, lo que hicimos fue coger las guidelines de la OMS y de la American College of Sports Medicine y lo seguimos a rajatabla con entrenadores, ¿no? De las repeticiones que tiene que hacer de este ejercicio, si aumenta el volumen cada semana, bla, bla, bla. Y luego, al mismo tiempo, con el grupo intervención, que hacíamos, intervención de codiseño, donde aplicábamos unos principios que eran basados en esta participación activa de los dos, tanto la persona que recibe el entrenamiento como el entrenador están en contacto de comunicación, pero hay una participación activa del usuario. Él dice, pues mira, a mí me motiva esto, me gustaría conseguir esto, me gustan estas actividades. Hay una comunicación y no tiene por qué ser actividades de fuerza o de correr en una máquina en un gimnasio. Podrían ser otro tipo de actividades, como por ejemplo pádel, como por ejemplo nadar, cosas que le gustaban a ellos, o hacer rutas con la familia. Bien, pues comparamos los dos grupos al final del periodo de intervención, lo comparamos con una serie de cuestionarios que valoraban la depresión, ansiedad, estrés y otras perspectivas de la conciencia interoceptiva. Y nos dimos cuenta de que el grupo de la OMS aumentó los niveles de ansiedad, depresión y estrés porque al final eran personas que tenían su vida y eran en plan, eran adultos sanos a partir de 40, 50. Y era en plan, no puedo, y le estresaba porque hoy, por ejemplo, no podían por el trabajo, lo que sea, llegaban a casa, estaban muy cansados y no podían hacer, no le motivaba, al final motiva poco hacer los típicos ejercicios de gimnasio, repeticiones y series de lo mismo, y sabes que tienes que hacer eso toda la semana. Y eso le proporcionaba mucho estrés y por eso reportaron estas cosas. Sin embargo, el grupo de intervención, claro, al final era una cosa muy codiseñada, muy con el entrenador le proponía retos que estaban adaptados a ellos y cosas que sabían que le iban a motivar. Entonces, claro, la persona estaba muy buscando eso, ¿no? O sea, no es lo mismo, tengo que hacerlo, que... Y adaptado, ¿no? Supongo. Y había Sí, placer en vez de obligación y... sí. Sí, entonces son cosas diferentes, pero sí que es cierto que pese a que la media, al final hablamos de media, la media dio así, de que había más gente del grupo del codiseño que el grupo de la OMS que tuvo mejoras. Es cierto que hubo una persona del grupo de la OMS que seguían esta metodología que dijeron, que a mí me sorprendió, pero también pensé, digo, bueno, es razonable, que decían, no, a mí me va bien entrenar así. De hecho, aumentaron y mejoraron en estos grupos porque a mí me va bien entrenar como la OMS porque ya sé lo que tengo que hacer. Es como el saber que tengo que hacer. Gente muy, muy estructurada que era, a mí me encanta que me diga el entrenador lo que tengo que hacer, yo solo ejecuto, no pienso, porque tengo un trabajo tan demandante que yo lo único que quiero es cuando voy al gimnasio no pensar y hacer esto y muy controlado y muy no sé qué. Bueno, Sí. pues, Mira, ya yo está. aquí esto te lo relacionaría con lo que decía antes del pádel, ¿no? Que al final te vienen niños y niñas, adolescentes, con una mochila ya de muchas influencias que han tenido de entrenadores anteriores. Y en este sentido vienen muy, yo diría, mal educados o mal influenciados a una cosa que si ya les va bien, perfecto. Yo intentaré hacerles ver todo lo que podrán ganar, pero como no quieren, tienen la puerta abierta, pero no quieren salir de la jaula. Prefieren Poco seguir a siendo poco. dependientes, seguros, cómodos. Claro, pero ese espacio a explorar es progresivo, es poco a poco. Es poco a poco. Tú vas abriendo un poco la puerta. Yo no te digo que en ese momento a esa persona lo del seguir instrucciones le fuera genial, pero proponiendo cosas diferentes, quizá te guste más, quizá estés mucho más motivado, quizá, ¿no? Entonces, poco a poco, abrir esa ventana a partir de incentivos, pero muy poco a poco. Y Mari Carmen, al mismo tiempo que dices que vuestra intervención mejoró la salud mental, la conciencia interoceptiva, la autonomía y la autorregulación, ¿eso ya Ujú. significa que mejoró la salud? ¿O a lo mejor podría mejorar todo eso y que la persona no se sintiera sana? Y al contrario, ¿no? Que no mejorara salud mental, no sé si lo tendría en cuenta, pero la conciencia interoceptiva, la autonomía, la autorregulación, y podría ser una persona sana. Ya, al final, buena pregunta, al final
para mí las habilidades de autorregulación son muy importantes en los estados de salud. Entonces, hemos dicho antes que la salud era un estado dinámico. Entonces, tú no siempre te vas a encontrar en tu mejor estado de salud, por así decirlo. Pero la capacidad que tú tienes de autorregularte, de saber en qué entorno exponerte, en cuáles no, solo saber discernir eso ya es suficientemente potente como para tú autorregularte en tu proceso de salud y de bienestar. Sí, sí. Y eso a largo plazo te va a llevar a tomar mejores decisiones para tu estado de salud. 100%. Y Mari Carmen, las intervenciones que hacéis son basadas en la fisiología de redes de ejercicio, si Sí. no me equivoco, que choca totalmente con lo que sería la fisiología tradicional del ejercicio. Está basada en los principios de fisiología de redes, sí. ¿En qué cambia de la fisiología a la que estamos acostumbrados, la tradicional? En la concepción, empezando por la concepción del sistema, del organismo. La fisiología de red del ejercicio contempla el sistema como una red, ¿no? Y hay una serie de propiedades de este sistema que tiene de cómo la simple propiedad de cómo falla un componente y el resto se autoorganiza para poder preservar la misma función del sistema. Eso lo contempla la fisiología de red. Esta serie de propiedades de los sistemas complejos adaptativos está contemplada en esta fisiología de redes, pero no en la otra. La otra solo asume una serie de relaciones causa-efecto. Sin embargo, nosotros no. La perspectiva engloba estas propiedades. De cómo nos autoorganizamos, de cómo aprendemos, de cómo frente a una perturbación tu sistema busca una serie de configuraciones, ¿no? Busca una serie de adaptaciones para enfrentar esa perturbación, ya sea en el entrenamiento, ya sea una cosa que te ha pasado, ya sea a un nivel más superior o a nivel de emoción, ¿no? Sin embargo, Claro, la otra fisiología pues no se contempla. claro, aquí, relacionado a lo que hablábamos de educación y el conocimiento específico, la fisiología de redes nos empuja a no huir del conocimiento específico, pero que no es tan importante el órgano en sí o el músculo en sí. Claro, al final lo importante es la conectividad de la red. No, si tú imaginas tu cuerpo como una red, cuando estás en tu estado más saludable, esa red está muy conectada, digamos que tiene unos links que no están ni muy débiles ni muy fuertes y que conectan todo tu sistema. Sin embargo, cuando te lesionas, cuando te pones enfermo, esa conectividad de la red ya no está tan saludable, ya está menos fuerte, más débil, pierdes conexiones, ¿no? Está más inestable. Y aquí supongo que es clave la conciencia somática de la que hablabas. Sí. Sí, de conocer tu estado. Sí, podemos hablar así, de conocer cómo está tu red. Para mí eso es clave, conocer cómo está mi red y en función de eso tomar unas decisiones que me lleven a promover un mejor estado, desarrollar una mejor conectividad, una mayor conectividad. Mari Carmen, propones, creo que es en la discusión, 6 puntos, ¿no? De cambios de supuestos a realizar desde una perspectiva más tradicional a una de redes. Entonces te propongo un pequeño juego bastante difícil en que yo te voy diciendo cada uno de ellos Me y gustan los tú se retos. lo tienes que explicar a mi padre, que él es oyente del podcast y crítico principal, y a ver si lo logras. ¿Cómo se llama tu padre? El, Carlas, Carlas. Ok. el primero que propones es pasar de una perspectiva unidimensional a una pluridimensional de la salud y el fitness, el estado de forma. ¿Qué significa esto? Enlazándolo con lo que hemos dicho antes, en lugar de pensar en el fitness o estado de salud, estado de forma, en tu físico, tu parte mental, tu parte social, de manera separada, que es una dimensión, lo contemplamos como pluridimensional, que integra todas las dimensiones. O sea, tu estado de salud es producto de integrar todas estas dimensiones, no de la suma de todas ellas. ¿Qué sería una dimensión? Espero que Carlas lo entienda. Una dimensión
sería la dimensión física, la dimensión mental, es la manera en la que tenemos de hablar de las diferentes partes. Las contemplamos como dimensiones. ¿No? Está la mental, está la física, está la social. Bueno, las dividimos en estas serie de dimensiones. O entiendo que entonces salud no es solo las 2 horas después del trabajo que puedes ir al gimnasio o hacer ejercicio, sino que el trabajo mismo, la manera en que lo lleves a cabo es salud, ¿no? O lo que hagas. 100%. La forma, tus pensamientos, cómo piensas sobre ti, cómo piensas sobre los demás. Eso está englobado ahí, en esa multidimensionalidad. El segundo es de desarrollar atributos condicionales a desarrollar el potencial de diversidad funcional. Atributos Es un buen condicionales. reto, ¿eh? Perdón. Dale. Bueno, desarrollar atributos condicionales es la fuerza, la resistencia, la velocidad, de esta manera, ¿no? Entrenar para ser más fuerte, para ser más resistente, eso se entiende bastante bien. El potencial de diversidad funcional es la capacidad que tenemos para evadir una serie de estados que nos reducen la forma, es decir, cómo nosotros podemos crecer y expandir nuestras posibilidades de supervivencia a ciertos entornos. Entonces, el cómo podemos aumentar el potencial de diversidad, cómo podemos ser más diversos, pues exponiéndonos a diferentes entornos y pudiendo generar diferentes adaptaciones a ellos, en lugar de siempre lo mismo. Porque aquí defendéis que al final los que están más en forma no es el que corre más o el que tiene los músculos más grandes, sino el más diverso, ¿no? Para adaptarse. El que sabe adaptarse a los cambios del entorno, sobre todo los que son impredecibles, ¿no? El ponerte a un entorno y saber adaptarte a él. Y eso y tenemos muchísimos ejemplos en el mundo del deporte. De muchas veces la persona más fuerte no es la persona que gana o el equipo que gana. Sí. Y tú puedes poner miles de ejemplos. Claro, y en la salud en el día a día, ¿cómo sería aumentar este potencial de diversidad? Pues tan sencillo como, por ejemplo, pasar más tiempo en familia o hacer actividades en familia. Si evidentemente tiene una conexión con tu familia. El exponerte a lo que hemos hablado antes de la conexión con la naturaleza. Eso también expande tu diversidad. El exponerte a retos. El que ponerte tu reto o intentar generarlo, ¿no? Al final, poniendo un ejemplo bastante personal, trabajando como entrenadora, sentía que ya no era un reto, que era demasiado fácil, que no me llenaba. Entonces llegó a no llegar a gustarme. O sea, empezó súper motivada, súper guay, me gusta, cosas nuevas, bla, bla, pero cuando llega un momento en el que ya ves que ya no puedes crecer más, que ya no puedes hacer más ahí, me dejaba de gustar, iba un poco menos motivada al trabajo. Entonces siempre buscaba, y creo que es importante, buscar como un pequeño reto que te haga ese plus de energía, de motivación, de poder ir y afrontar lo que sea. De las recetas universales a los criterios de intervención-entrenamiento sensibles al contexto. Vale, recetas universales son las guías de la American College of Sport Medicine, de lo que tiene que hacer de fuerza y de resistencia. Un plan que te dan, básicamente, ¿no? Exacto, un plan, al contraste de tú tener un criterio de poder elegir qué hacer, qué no, y enlazándolo con la capacidad de autorregulación, ¿no? De saber hasta dónde puedo, hasta dónde no, y esto al final también se viene adquirido con la práctica, ¿no? Y el hecho de exponerte más. Y vas adquiriendo tu criterio propio de saber autorregularte sin necesidad externa incluso. El cuarto, creo que ya lo has tratado, que es del centro de fitness al contacto con la naturaleza. Exacto, no hay nada más que decir. Yo no sé cómo se siente la gente corriendo en una máquina en un sitio cerrado,
¿Sabes los típicos gimnasios que tienen máquinas de correr? Sí, sí. Y puedes Todo incluso junto. configurarla si quieres más subida o más bajada. Yo cuando veo eso, porque a veces vas por la calle y ves gimnasios así, ¿no? Que tienen como la ventana y que puedes ver a la gente corriendo en las máquinas. Sí, Pero sí. en mi cabeza me imagino un ratón en una rueda así, en una jaula. Esa es mi imagen. Veo eso y digo, "Buah, yo no puedo". Pero O sea, es que incluso yo veo gimnasios asociado a esta percepción del ejercicio como obligación, sí, en vez de más como placer de disfrutar de lo que tu cuerpo puede hacer, ¿no? O que como hay que hacerlo para lograr tal, o porque que no contribuye para nada a una adherencia, ¿no? 100%, 100%. En la obligación de tengo que hacer esto por esto. Mm. El quinto es de la dependencia a la autoeficacia en las recomendaciones de ejercicio para la salud. De depender de alguien o de algo, ¿no? De depender de seguir un plan, a poder ser tú el que proponga nuevas actividades o el que incluso se ponga a nuevas actividades. El ser uno mismo que sea capaz de decir, vale, pues esto sí, esto no. Al final, los criterios, si ves, los criterios están muy relacionados con todo lo que hemos dicho antes. Y el sexto y último, que es de la prescripción al codiseño de programas de ejercicio. La prescripción es lo que hace el médico en consulta, ¿no? Prescribe, te dice que tienes que tomar esto de manera obligatoria, ¿no? De hecho, el término viene de ahí. Mm. Ordenar significa. De eso, de tener un rol prescriptor nosotros como profesionales a los pacientes, usuarios, atletas, a ser, tener un rol que sea bastante codiseñado en el sentido de que yo tengo un rol, pero tú también tienes un rol y yo aprendo de ti, de esta interacción Aquí que hablas, tenemos. perdón, Aquí de hablo de paciente y entrenador, digamos. paciente, Atleta, entrenador, persona. Sí. atleta, entrenador, como quieras. Siempre teniendo en cuenta de que te necesito a ti, porque tú también tienes una información que yo no sé. O sea, al final la información que tú tienes tu cuerpo integrada, la información que tú integras de cómo te sientes, de esto, otro, en tu cuerpo, yo no la tengo. Yo no la puedo tener como entrenadora. Entonces necesito que me dé esta información al mismo tiempo que yo te puedo guiar en este proceso porque yo tengo unos conocimientos sobre ejercicio y unas nociones y unos criterios que te van a hacer ayudar y que te van a proporcionar unos retos en los que tú te puedes beneficiar. Entonces, al final, es una relación en la que los dos nos beneficiamos. Para acabar esta sección, Mari Carmen, me gustaría leer un fragmento, no sé si es de la tesis o de un artículo que escribiste, creo que juntamente con Strumberg, Oh, pero sí, que del último artículo de creo la que tesis. lo ilustra muy bien, que Yo aquí dice, no sé. traduzco al inglés, ya me perdonarás si dice, cuando No, los individuos se den cuenta que su salud es el resultado de esa interacción con el entorno y ocurre en ausencia y en presencia de enfermedad objetiva, ellos no solo se centren en hacer una rutina de ejercicio, en lugar de eso, prioricen sus circunstancias personales y sociales para cultivar hábitos saludables que se alineen con sus inmediatas necesidades interiores. Tanto si sufren como no sufren una enfermedad, este cambio de perspectiva anima a su autorresponsabilidad hacia una salud y el ejercicio. Por ejemplo, eh, a lo mejor tienen que cambiar sus percepciones de salud y de fitness, que a veces son inapropiadamente influenciadas por by the media y ancladas en estética y industrias del marketing. Y acabas diciendo que la meta final de la aproximación es ayudar a los individuos a transicionar de la dependencia a la autoeficacia, desarrollar autoconocimiento, autorregulación y autonomía personal hacia la actividad física. qué bonito. Me encanta. Me encanta como, sí, me gusta mucho porque refleja la tesis.
refleja la tesis, comenzando por la crítica potente que se hacía al sistema médico y al sistema actual de cómo va el mundo, ¿no? En tema de salud y lo que proponemos nosotras en este sentido de cómo podemos guiar a estos usuarios o a estos atletas, a las personas en general, a entender mejor qué es la salud, conocer muy bien su estado de forma, empezando entendiendo los conceptos. Entendiendo muy bien los conceptos a través de la educación es una herramienta súper potente. Todo empieza con la educación. Al final, así como estamos relacionados, ¿no? Aprendemos y entendemos y la salud es una cosa súper importante. Y cuando una persona entiende eso, ya no se preocupa de tengo que seguir esto, ya no es dependiente, porque entiende. Sí, sí. Ya no depende de nadie, ya dice, vale, ok, ya sé lo que es, ahora voy a empezar este proceso de exponerme a diferentes cosas y tú en la vida, al final, la vida te va cambiando y te va llevando por otros caminos o no. Y el hecho de estar abierto a aprender de eso hace que puedas tomar mejores decisiones. Y cuando dices todo es educación, que es verdad, actualmente es preocupante, ¿no? Porque se ve que se ve con las fake news, pero se ve con muchos supuestos pseudocientíficos, ¿no? Muchos comportamientos, creo, en la sociedad, en muchos ámbitos, que todo es educación, ¿no? Y que muchas veces al no valorarla, al no contemplarla, pues nos juega en contra. Educación y pensamiento crítico. Siempre ser crítico con lo que hacemos y preguntarnos el porqué de las cosas. Mari Carmen, pasamos a la parte final del Fosbury Questionnaire. Okay. Preguntas cortas, directas. Hablan mucho de la figura del entrenador o del verbo entrenar. Pero aquí en Fosbury, que intentamos ser integradores y transdisciplinares, al final entrenar no sé hasta qué punto es distinto de un profesor o de un entrenador personal o de un investigador que, como me has dicho, ahora estáis trabajando con Surfing Australia. Habéis hecho también, que me lo habías comentado, proyectos con entrenadores de tenis australianos. Así que en el sustantivo entrenador-entrenadora o en el verbo entrenar, tú siéntete libre para definirlo como tú quieras. Vale. ¿Por qué entrenas o investigas o acompañas a pacientes con ELA o codiseñas programas de salud, etcétera? Pues mira, utilizando un concepto que hemos usado antes, porque hace aumentar mi potencial diversidad funcional. Hace que me expanda más y me hace sentir más viva. Lo dices en unos agradecimientos que me lo apunté, ¿no? Que dice, nunca he sabido qué responder a qué quiero ser de mayor, porque quiero ser muchas cosas. Quiero hacer muchas cosas y no solo una de por vida. Exacto. Y fíjate la atención y la casualidad, ¿no? Que Taleb, que lo menciono mucho y siempre, decía lo mismo que yo me sentía súper representado, que decía, cuando leo mi biografía, siempre siento que es la de otra persona. Describe lo que hice, pero no lo que hago ni lo que quiero hacer. Y la vida da muchas vueltas, ya te digo, he cambiado muchísimo y seguiré cambiando seguro, pero desde que estaba en Murcia, que quería ser entrenadora de alto rendimiento, a que empecé por el camino de la salud, que luego volví a la educación, que luego volví a la universidad, que luego me fui, que luego he vuelto y ahora estoy súper contenta trabajando en la universidad de nuevo. Entonces, pero estoy súper contenta Lástima porque... que esto sea la excepción. Que si estudias X, pues a X toda la vida. Y yo no soy partidaria de eso. Al menos No, a mí no, no me que va. sirve. A menos a mí no me sirve. Por eso, en parte también hice 2 tesis, porque me gusta la educación, pero me gusta la salud. Y era como, ¿por qué no puedo trabajar en 2 proyectos diferentes? Si de verdad quiero, ¿no? Y al final, pues con dedicación y con ayuda de mi directora de tesis y mi director de tesis, pues se pueden hacer estas cosas. Pero sí, quiero hacer muchas cosas y porque me llenan y porque sí, me llaman. Un talento que tienes como entrenadora. Soy muy empática. Escucho. Y una calidad que te gustaría tener.
Algo que me gustaría tener. Pues mira, ahora mismo me gustaría tener un mejor inglés. Me gustaría sonar nativa. No sé si vale, pero es lo que primero que se me ha pasado por la cabeza. A mí mis amigos los cabrones se ríen de mí porque dicen que mi inglés tiene muy acento catalán. Yo digo que no lo cambiaré, que a mí me gusta que se vean ahí las raíces. Sí, sí, tienes razón. Yo no sé por qué últimamente mi inglés está bien, si yo hablo inglés bien. Lo que pasa que no quiero que se me note el acento de España. Entonces por eso me pongo mucha presión a mí misma de quiero sonar australiana. O nativa, no sé. Pero sí, aquí ahora porque estoy en Australia, quiero sonar australiana. Sí, bueno. Una presión que me pongo ahí a mí misma. No sé por qué. Pep Guardiola, cuando entrenaba al Barça, decía que el momento que daba sentido a su profesión como entrenador no eran ni los títulos, sino cuando él, los días antes del partido, veía los vídeos del rival y había un momento que él sentía dentro, dice, ya lo tengo, si hacemos esto, mañana ganamos. Que por ese momento él era entrenador. ¿Y tú, cuál es tu momento que da sentido a tu profesión? Buah, hay muchos momentos que dan sentido a mi profesión, pero sobre todo el impacto que tengo en las personas con las que trabajo, tanto sea de entrenadora como de profesora con los alumnos en la universidad, o siempre que he tratado con las personas, el impacto que puedo llegar a tener y en la forma en la que hago las cosas, que sé que funcionan y que sé que lo hago con toda mi atención y siendo lo más auténtica que puedo ser, el impacto que puedo tener en esas personas, eso es lo que me llena. Y tengo la suerte de que lo puedo hacer. El logro que más valoras. Hombre, ahora mismo estar en Australia. El logro de haber acabado todo doctorado. Sí, estoy muy orgullosa de eso. ¿Volverías a hacer los dos a la vez? Sí, sí, con todo, sí. Sí, porque es una experiencia que me ha hecho crecer mucho y he aprendido muchísimo. Lo que he podido aprender haciendo doctorado no me lo quita nadie y es una experiencia que volvería a repetir, sí. De hecho ahora mirándolo evidentemente un doctorado no es la parte final, porque al final te quedas con la parte final que es un poco más de agobio, es un poco loco la parte final de acabar las tesis, pero si miras en perspectiva los 4 años, todo lo que has vivido, todo lo que has reído, todo lo que has compartido, todo lo que has aprendido, es como, wow, es que ya no van a volver, ya no lo vas a volver a vivir así. Y en parte hay veces que como que lo echo de menos, ¿no? De, ¡buah! ¿Te acuerdas cuando estaba en primer año de la tesis que no sabía muy bien? Sí, 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 sí. Lo volvería a hacer sin duda. Una opinión impopular que tengas sobre el entrenamiento, la educación, la medicina, Impopular te refiere a que la gente no le gusta. que la tienes tú a lo mejor, pero que no es compartida ampliamente. Mm, diría que, no sé si la palabra es que no es popular, pero que puedes transferir los procesos a diferentes ámbitos. Es decir, que los 3 ámbitos están relacionados. Y no porque sea un profesional del deporte no significa que no pueda ser un profesional de la salud o incluso un profesional de la educación. Pienso que al final salud también es educar y ser profesional del deporte también es educar. Por tanto, para mí es súper importante para mí los 3 ámbitos están integrados. Y yo sé que eso para la persona hay veces que no. Es como o solo rendimiento, o solo educación, o solo salud. No puede ser de todo. O sea, porque entonces te dicen no, ¿cómo dicen? Mucho de todo Quien y poco mucho de nada. abarca, Mucho abarca, poca aprieta, ¿no? sí. Y quien No estoy mucho, de eso acuerdo. lo dijo también Pau Casas en el podcast y decía, bueno, y quien mucho aprieta, poco abarca. Ah, mira, pues no lo sabía. Pues sí, exacto. Eso es muy impopular. La persona que más ha impactado en tus métodos o acciones.
Natalia Balaguer y Robert Haitrowski, sí. Y ahora mismo Veronique Richard, porque estoy trabajando con ella. Esas 3 personas, aparte de mi madre, sí, esto si lo miro, al final es difícil diferenciar vida académica, vida personal, etcétera, pero evidentemente en mi vida personal mi madre, y en mi vida más académica y también personal, porque no las divido, pues estas 3 personas que he mencionado. Una persona hacia la que sientes agradecimiento, pero nunca has dado las gracias. Siempre sí, soy muy agradecida, pero hay una persona a la que me gustaría darle más las gracias, o me hubiera gustado haberle dado más gracias, y es mi padre. Debería haber sido más agradecido. Lo comentas también en no sé en cuál de las 2 tesis, ¿no? Pero tu relación con él, ¿cómo ves ahora tu relación con el deporte, ¿no? Su peso en ella, no sé cómo me... Sí, fue gracias a él que yo estoy en el mundo del deporte, básicamente. Gracias a él. Y creo que nunca se lo he dicho. Una persona de la que te gustaría tener la oportunidad de aprender. Uf. Mm, muy buena pregunta. ¿Qué sabes qué pasa? Que aprendo de todas las personas, ¿sabes? O sea, Y ya te has rodeado de de muy buenas personas. sí, está el listón bastante alto. Pero cada persona aporta algo, ¿no? Aunque sea una persona que te encuentras por la calle y que le dices, hey, how are you? ¿No? Siempre hay algo que te aporta, ¿no? Hay un poco, o te cambia estado de ánimo, lo que sea. Ahora mismo no se me ocurre una persona. Pero sí, es que claro, teniendo la suerte de las personas que tengo a mi alrededor, difícil responder esa pregunta. Si ahora miras para atrás, ¿hay nada que te haga decir, esto lo haría distinto o ahí me equivoqué? No me gusta pensar en volver atrás y cambiar cosas, porque al final cambias cosas y evidentemente el futuro cambia, ¿no? Am, pero sí que es cierto que hay veces porque comportamientos con personas haría diferente. Sí, o sea, he perdido el contacto con amigos, amigas que en su época fueron muy importantes, y quizá sí que me habría gustado no haberlo dejado pasar, haber invertido más tiempo en las relaciones con amistades. Sobre todo en estos cambios de Barcelona, Australia, etcétera. Una contradicción entre lo que crees o lo que no publicas y lo que haces. Contradicción entre lo que creo y lo que hago. Y seguro que muchas cosas. Seguro que muchas cosas. Estas preguntas son para pensar, ¿eh? Sí, Bueno, sí, ya tengo una. Em, yo soy una abogada de escucha tu cuerpo, de si necesitas descanso, descansa. Y yo soy la primera de que I push my limits. O sea, escucho mi cuerpo porque lo escucho, pero hay veces que no le no le hago del haces todo. caso. No. Un reto por cumplir. Un reto por cumplir. Me encantaría poder conseguir una mejor visa en Australia. Ese es mi reto. Y, joder, sí que estás bien, ¿eh? ¿Por qué? En Australia. Sí, me encantaría poder conseguirlo, sí. Sí, sí. Que Y la luego última, se sabe, luego nunca se sabe, nunca se sabe. Pero de momento se siente bien.
Muy bien. Y la última, un lema de vida. O Un mote lema. o frase. Ujú. Hakuna Matata. Esta película que del Rey León, que la vi de pequeña, y me gusta tanto. Sí. Yo diría que ese sería mi frase. Mari Carmen, mil gracias. De nada. Un placer, ¿eh? No sabía que hablaríamos de tantos temas. Y me gusta mucho la entrevista porque he dicho cosas que ni yo misma me imaginaría que podría haber dicho, si tiene sentido. Fue, sí, mira, eso, ¿sabes a quién le pasó también? Cuando entrevisté a Ferran Adrià. El tío iba hablando Sí. y sacaba el móvil y yo estaba así, ¿qué está haciendo? Y me dice, perdón, es que yo digo muchas cosas, muchas veces digo cosas que no las había pensado y entonces las tengo que apuntar. ¡Anda! O sea que se le ocurrían ideas en el momento y las apuntaba, ¿no? Sí, sí. Qué curioso. Pues sí, me gusta mucho la forma de la entrevista de ir un poco con lo que te va diciendo el entrevistado o entrevistada, ¿no? Y sí, y que has dado en los puntos clave, yo creo. Me gusta mucho. Yo me lo he pasado muy bien y recomiendo a todo el mundo leerse tus tesis, que al final hay introducción, los artículos, las conclusiones, y no, sí que hay a lo mejor artículos que son más específicos y más con un lenguaje científico, pero la mayoría de la tesis se lee súper, ¿Sí? diría, para toda la población. Y lo recomiendo sobre todo que hay una frase, a mí que me gustan mucho los aforismos, que dice, un gran artista está siempre delante de su tiempo o detrás de él. Y mil gracias por compartir con tus tesis y ahora en el podcast supuestos, puntos de vista, una perspectiva tan por delante del tiempo en el que estamos. Así que mil gracias, Mari Carmen. De nada. Me lo pasa genial.